En la madrugada del 7 de septiembre de 1191, la costa mediterránea envolvía en sombras a 20.000 cruzados apretujados entre el mar y una muerte casi segura. A lo largo de 12 millas de camino costero, su formación estaba tan estirada que cualquier ataque bien coordinado por Saladino los podría hacer pedazos en un santiamén. Cada paso que daban hacia el sur, desde Acre, los metía más hondo en la trampa que el sultán les había armado. Bajo un calor endiablado 110, F43 grados Celsius, los soldados se asaban dentro de armaduras de fierro que pesaban 80 libras, como carne al horno metida en trajes metálicos. Cada 4 millas los carros se deshacían. Los que caían quedaban tirados, porque detenerse era sinónimo de morir. El panorama era de desesperación total, mientras los cruzados caminaban ciegos de calor. 30.000 guerreros musulmanes maniobraban desde las colinas, invisibles y despiadados. La decisión de Ricardo Corazón de León de meter a su ejército por esa franja tan angosta, con el mar de un lado y terreno enemigo del otro, iba contra todos los principios del arte militar. Nunca se debe marchar con obstáculos a la espalda, pero al rey inglés no le quedaba otra. Saladino había arrasado sistemáticamente todas las fortificaciones costeras, y Jaffa era el único puerto entre Acre y Egipto capaz de sostener una fuerza de ese tamaño. Si no lo alcanzaban en 5 días, la tercera cruzada estaba sentenciada. Sin embargo, Ricardo subestimó el tamaño de la respuesta del sultán al Saladino. Había reunido la fuerza islámica más grande desde que recuperó Jerusalén a 12.000 jinetes turcos con arcos, compuestos que podían perforar una armadura a más de 200 metros, 8.000 jinetes kurdos y árabes con lanzas brutales, y 10.000 infantes, todos ellos veteranos de 4 años seguidos de victorias contra los cristianos. La guerra psicológica ya había empezado en tambores, retumbaban en las montañas al amanecer, fogatas de señal brillaban en la noche, y los cruzados, deshidratados y agotados, bebían agua contaminada que los dejaba débiles cuando la encontraban. La columna cristiana se extendía por 12 millas, una distancia tan enorme que los mensajes tardaban 2 horas en ir de la vanguardia a la retaguardia. En cualquier momento, la mitad del ejército no tenía ni idea de lo que le pasaba a la otra mitad. Si Saladino rompía el centro, los cruzados pelearían como 3 ejércitos separados. Sin apoyarse entre sí, pero Ricardo se mantuvo firme, calculando distancias, tiempos y resistencia, mientras su bandera real ondeaba a la vista por millas. En la mañana del 6 de septiembre, la situación empeoró. Los exploradores avisaron que Saladino había bloqueado todo el camino costero, colocando 30.000 hombres entre los cruzados y Jaffa, el único camino a la supervivencia. Ahora Ricardo enfrentaba un dilema imposible en atacar a una fuerza numéricamente superior en campo abierto, donde la caballería turca tendría ventaja aplastante, o retroceder a Acre por un territorio ya infestado de enemigos, una maniobra que seguramente los destruiría. Lo que siguió desafió toda lógica de la guerra medieval. A pesar del calor insoportable, el agotamiento extremo y la presión psicológica creciente, Ricardo había organizado a sus hombres en una formación novedosa, diseñada para resistir el hostigamiento constante y convertir la defensa en ofensiva en el momento justo. Y cuando, en la mañana del 7 de septiembre, las tropas de Saladino emergieron de las sombras como un muro de acero en perfecto arco extendiéndose desde las montañas de Arsef hasta el mar, quedó claro que el sultán había puesto todo su poder en ese enfrentamiento decisivo. A su derecha, 10.000 jinetes kurdos comandados por su nieto Taqi al-Din dominaban posiciones elevadas. En el centro, 8.000 mamelucos, soldados esclavos Gielichi, entrenados para nunca retroceder. A la izquierda, 7.000 jinetes turcos y 5.000 voluntarios del yihad, con banderas negras y arcos capaces de lanzar 15.000 flechas por minuto. Los números eran aplastantes. La victoria musulmana parecía inevitable. Incluso Saladino, la noche anterior, había rezado no por fe sino por duda. 4 años de guerra le habían enseñado a temer la furia obstinada de los cruzados, sobre todo con Ricardo al frente, un comandante cuya fama llegaba antes que su ejército. Pero fue en la retaguardia cristiana, bajo el mando de los caballeros hospitalarios, donde la tensión llegó a su punto máximo. Al mediodía, casi la mitad de los caballeros ya había perdido sus caballos y peleaba a pie, atrapados en armaduras que se volvían tumbas bajo el sol. El gran maestre Garnier de Nablus, viendo caer a sus hombres uno tras otro bajo la lluvia de flechas, envió mensajeros rogando permiso para atacar. La respuesta de Ricardo, como siempre, fue la misma: mantengan la formación, esperen el momento indicado.
pero la disciplina también tiene límites humanos. Y justo cuando Garnier había perdido a casi todos sus caballeros de 43, bajaron a 17 en menos. De 3 horas, un solo acto de desesperación cambió el rumbo de la historia. El hermano Baldwin de Carruaje, incapaz de aguantar tanta pasividad ante la muerte de sus hermanos, se lanzó solo contra las líneas enemigas, gritando según los relatos algo así como: Dios quiere que muramos como guerreros, no como ganado. Ese gesto, aparentemente condenado al fracaso, desencadenó una carga colectiva de los hospitalarios. Y, contra todo pronóstico, ese ataque caótico rompió el ala derecha de Saladino. No por fuerza bruta, sino por una debilidad táctica clave en la formación musulmana perfecta para ataques a distancia, pero vulnerable al combate cuerpo a cuerpo. Fue en ese instante que Ricardo tomó la decisión más crucial de toda la campaña: apoyar esa carga desautorizada con 3 toques de trompeta, una señal ensayada durante meses. Lanzó su caballería pesada en una ofensiva coordinada que duraría apenas 17 minutos, pero que quedaría grabada en la historia como la cumbre del arte militar medieval. El hermano Baldwin de mensajero, incapaz de soportar ver a sus hermanos masacrados bajo una tormenta constante de flechas sin poder siquiera responder, perdió el control. Aunque los relatos discrepan sobre sus palabras exactas, la itinerario de Ricardo registra que habría gritado algo como: Dios quiere que muramos como guerreros, no como ganado. Luego espoleó su caballo y avanzó solo contra las filas de los jinetes kurdos al mando de Taqi al-Din. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. Ver a uno de los suyos lanzarse deliberadamente a la muerte fue la chispa que encendió una reacción en cadena entre los hospitalarios. A pesar de las súplicas desesperadas de Garnier de Nablus por mantener la disciplina, unos 300 caballeros rompieron la formación casi al mismo tiempo, como una avalancha humana imposible de detener. No era una maniobra planeada ni una decisión estratégica, era pura furia colectiva manifestándose en acción y coraje. Eluki y Basu después desafiaría cualquier manual militar de los 2 siglos siguientes a 300 caballeros pesados. Sin apoyo ni coordinación, se lanzaron de frente contra 10.000 guerreros musulmanes. Por lógica de la guerra, deberían haber sido aniquilados al instante, y sin embargo, en menos de 30 segundos, el ala derecha de Taqi al-Din empezó a colapsar. La razón estaba en el terreno y en el tiempo, en elementos que Ricardo Corazón de León había estado calculando con minucia desde el amanecer. En la formación en media luna de Saladino, ideal para ataques a distancia, resultó desastrosamente frágil en combate cercano. Los kurdos, dispersos por casi una milla de frente, no pudieron concentrar suficiente fuerza para frenar el ímpetu cruzado. Y los arqueros turcos, maestros de la guerra montada, con arco compuesto, vieron sus armas volverse inútiles contra enemigos protegidos por armaduras pesadas y decididos al combate corto. El punto más débil, sin embargo, era la falta de profundidad en la línea musulmana. Una vez rota la primera fila, no había reservas, solo cargadores, sirvientes y civiles detrás. Ante eso, Ricardo tuvo que enfrentar el dilema más decisivo de toda la tercera cruzada: apoyar la carga insubordinada y arriesgar a todo su ejército en un ataque general, o abandonar a los hospitalarios a su suerte y mantener su postura defensiva. Tenía como mucho 30 segundos para elegir entre una gloria triunfal y un desastre táctico. Fue el sonido de miles de voces musulmanas gritando órdenes de retirada que pronto se volvieron pánico generalizado, lo que selló su decisión. Los mismos veteranos que habían tomado Damasco y el Cairo huían en desorden ante el avance cristiano, provocando una onda de choque que se extendió por todo el ejército islámico. Pero el verdadero genio de Ricardo se reveló en lo que hizo después. En vez de lanzar a todo su ejército tras el enemigo en fuga, tocó 3 toques cortos con su trompeta, una señal ensayada durante meses en la marcha desde el Acre. A todos los cruzados la reconocieron al instante. Era la orden para una carga coordinada y controlada, ejecutada por unidades específicas en puntos ya marcados. Lo que ocurrió en los 17 minutos siguientes entraría en la historia como la demostración más perfecta del arte de la guerra medieval. 3.000 caballeros avanzaron en formación impecable, como un muro de hierro con 20 caballos de profundidad, destrozando el centro mameluco con un impacto que se oyó a 3 millas de distancia. Ricardo, al frente de la columna principal,
con su bandera real ondeando tras él. Abrió un camino sangriento entre las filas de élite del Islam. Cada golpe de su espada estaba calculado no para herir, sino para matar. Detrás venían los franceses más nobles, 300 caballeros que habían jurado tomar Jerusalén o morir en el intento Gritus G. Dios lo quiere, retumbando en el campo. Mientras tanto, los templarios, con 200 hombres, atacaron el ala izquierda turca justo cuando intentaba reubicarse para contener el embate central, atrapados entre dos fuerzas. Los turcos se vieron inmovilizados en un combate de cercanía para el que nunca fueron entrenados. Sus armaduras ligeras y sus arcos compuestos no valían nada frente a las espadas europeas, diseñadas para atravesar cuero, malla y hueso de un solo golpe. En los primeros 5 minutos del choque, 1.500 musulmanes cayeron. La tasa de bajas era catastrófica. Cada combatiente derribado abría una brecha que permitía a los cruzados penetrar más a Saladino, observando desde la retaguardia. Vio décadas de reclutamiento, entrenamiento y conquistas desvanecerse como humo tragadas por una tormenta de hierro, sangre y caballería disciplinada. Lo que los cronistas islámicos luego trataron de ocultar sobre esos 17 minutos fue justamente la magnitud del colapso psicológico que golpeó al ejército de Saladino. Soldados que habían tomado Jerusalén y derrotado ejércitos cristianos de Egipto a Siria, hombres acostumbrados a ganar, empezaron a huir sin ninguna orden. Incluso los mamelucos de la guardia personal del sultán, juramentados a morir antes que retroceder, abandonaron sus puestos y desaparecieron en las montañas. Saladino, antes rodeado de generales y consejeros, se vio casi solo mientras el pánico se esparcía como fuego en campo seco. Lo que había empezado como una persecución táctica se volvió rápidamente una masacre. Los cruzados, tras 3 horas, bajo una lluvia implacable de flechas, por fin tenían blancos al alcance de sus lanzas, y la venganza que desataron fue implacable. Los arqueros turcos, maestros de la caballería montada pero inútiles en combate cercano, caían por cientos mientras intentaban escalar las colinas. El ala comandada por Taqi al-Din, ya debilitada por la carga inicial de los hospitalarios, se desmoronó del todo cuando fue golpeada por las reservas cristianas. 7.000 jinetes turcos, el orgullo de la izquierda musulmana, dejaron de existir como fuerza coherente. El propio comandante, en pánico, casi huyó sin siquiera recoger su tienda de campaña ni sus pertenencias, corriendo desesperado hacia Damasco. El momento más tenso llegó cuando Ricardo Corazón de León, cubierto de heridas menores pero aún firme en su caballo, vio al mismo Saladino a menos de 200 metros. Por 30 segundos, el destino de la tercera cruzada pendió del filo de una lanza. El rey inglés avanzó directo contra el sultán de Egipto y Siria, atravesando filas de guardias que se interpusieron. Su lanza dio en el blanco 2 veces, pero la superioridad numérica lo obligó a retroceder. Aún así, el golpe psicológico fue devastador. Saladino estuvo a un paso de ser capturado o muerto. Al final de ese día, de los 35.000 guerreros que habían empezado la batalla, menos de 8.000 seguían en condiciones de luchar. 7.000 cadáveres musulmanes yacían esparcidos por la costa, tiñendo la tierra de rojo bajo el sol de Palestina. Todo el tren de equipaje de Saladino, lleno de oro, armas y provisiones, cayó intacto en manos de los cruzados. Entre los muertos estaban 32 de los comandantes más experimentados del Islam, cuya pérdida fue irreparable. Pero en el punto más alto de la victoria, Ricardo tomó una decisión que sellaría el destino de la cruzada. Ordenó a sus tropas que no persiguieran al ejército derrotado, mientras sus caballeros se preparaban para asestar el golpe final y eliminar a Saladino de una vez por todas. El rey alzó su lanza y dio la orden de retirada a Nasí. La mayor victoria táctica de la historia de las cruzadas estuvo a punto de convertirse en su error estratégico más grave. El silencio que cayó sobre el campo después de horas de gritos y estruendo fue más inquietante que toda la batalla. Solo cuando los sobrevivientes de Saladino desaparecieron en las montañas, desorganizados y desmoralizados, los cruzados recibieron orden de dejar de cazarlos. La batalla había durado exactamente 17 minutos, pero la decisión de interrumpirla moldearía siglos de historia. Aunque los cruzados sufrieron menos de 700 bajas, una cifra casi milagrosa dada la escala del enfrentamiento. Los restos de lo que antes se consideraba un ejército invencible estaban esparcidos por 2 millas de costa, mientras los historiadores islámicos posteriores minimizaron las pérdidas afirmando apenas 3.000 muertos. Las fuentes cristianas contaron los cuerpos con precisión a 7.000 hombres que esa mañana se habían levantado confiados en la victoria.
ahora yacían bajo los buitres. Lo más impresionante no fue el número, sino la totalidad del colapso psicológico. No eran reclutas, sino guerreros profesionales, veteranos de Damasco, El Cairo y Jerusalén, que por primera vez huían sin siquiera pelear. No eran restos de una milicia feudal improvisada, sino un ejército profesional veteranos que habían tomado Jerusalén, Damasco e incluso El Cairo. Entre ellos estaban los mamelucos, entrenados para nunca retroceder, que ahora abandonaban hasta sus armas más valiosas en plena huida. Hasta los arqueros turcos, maestros de la caballería montada, dejaron sus arcos y corrieron a pie. Tan profundo era su colapso. Entre las bajas más significativas estaban 32 comandantes musulmanes, cuya muerte no solo fue un golpe numérico, sino la pérdida irreparable de décadas de experiencia táctica. Mientras tanto, el hermano Garnier de Nablus, cuya carga insubordinada había desencadenado la avalancha cristiana, observaba el campo con satisfacción. Sus hospitalarios habían sufrido cerca del 40% de bajas durante el bombardeo matinal, pero su sacrificio había demostrado algo crucial: Saladino podía ser derrotado en campo abierto. El mismo Garnier, aunque herido por 3 flechas y con una lanza atravesada en el brazo, se mantuvo al mando, organizando el saqueo sistemático del enemigo caído. Pero lo que pocos relatos destacan es la verdadera razón por la que Ricardo Corazón de León detuvo la persecución del ejército destrozado de Saladino. El rey inglés hizo cálculos precisos para aniquilar por completo al enemigo. Necesitaría al menos 4 horas de persecución intensa por un terreno accidentado y desconocido. Sus caballeros estaban exhaustos y los caballos agotados tras la carga que había decidido la batalla. Pero más importante aún, en perseguir al enemigo significaría abandonar el tren de equipaje capturado, lleno de provisiones, oro y equipo, un botín cuyo valor superaba el salario anual combinado de todos los reinos europeos. Así que Ricardo prefirió conservar una riqueza segura en vez de arriesgarlo todo en una aventura incierta. Esa decisión táctica auquilogicau tuvo consecuencias estratégicas catastróficas. La huida de Saladino, con unos 8.000 sobrevivientes, garantizó que el objetivo principal de la Tercera Cruzada, la reconquista de Jerusalén, siguiera fuera de alcance. La ciudad santa, a unas 40 millas de la costa, mantenía sus murallas intactas y su guarnición reforzada por los propios hombres que huían del sultán. Aunque Arsif había eliminado un ejército musulmán, Saladino comandaba otros. Egipto seguía fuera de alcance, Damasco permanecía intacta y sobre todo el propio sultán sobrevivió para luchar de nuevo. El impacto psicológico de la victoria superó incluso su valor táctico. Durante 4 años, el mundo cristiano había visto a Saladino avanzar implacable, consolidando su dominio como si fuera inevitable, una creencia sellada por la derrota de Hatim. Arsif rompió ese mito de invencibilidad en la noticia del triunfo de Ricardo pronto llegó a Londres, París y Roma, avivando el entusiasmo por la cruzada y movilizando nuevos reclutas. Pero entre los propios líderes cruzados surgió una duda inquietante. Fue Raimundo de Trípoli, mirando los cuerpos esparcidos por el campo, quien formuló la pregunta que perseguiría a Ricardo el resto de su vida: si pudimos derrotarlos tan completamente en campo abierto, ¿por qué no marchar de inmediato sobre Jerusalén mientras aún están conmocionados por la derrota? La respuesta del rey reveló la parálisis estratégica que definiría el resto de la campaña. Somos demasiado pocos para asaltar la ciudad santa mientras el ejército de campaña de Saladino siga en pie. Era una verdad cruel, pero ineludible. Ricardo podía ganar batallas y ganaría más, pero no podía ganar la guerra. Saladino, por su parte, aprendió la lección de Arsif. Nunca más ofrecería una batalla campal decisiva. En cambio, adoptaría una estrategia de desgaste continuo, escaramuzas, bloqueos y guerra psicológica tácticas contra las que la formación perfecta de los cruzados era inútil. El sultán perdió un ejército, pero salvó su reino. Ricardo, en cambio, aunque logró lo imposible en 17 minutos de combate impecable, solo obtuvo la gloria efímera de un solo día. Cuando cayó la noche sobre la costa, el humo del equipo incendiado llenó el aire con el olor agrio de una victoria que pronto se revelaría estratégicamente vacía. El rey, que derribó a 30.000 guerreros en menos de media hora, comprendió, demasiado tarde, que algunas victorias siembran las semillas de su propia derrota. Los efectos de esos 17 minutos moldearían el destino de la presencia cristiana en el Levante durante siglos. Días después, su ejército
tomó Jaffa sin resistencia, obteniendo la base logística que tanto buscaba, pero Saladino, herido y humillado, ya había entendido la lección que salvaría a su imperio en evitar el enfrentamiento directo y convertir la guerra en una cuestión de paciencia, no de bravura. Así, el sultán, que construyó su fama en la audacia militar, se volvió, desde esa noche en adelante, un maestro de la defensa elusiva y la estrategia a largo plazo. Mientras tanto, la revolución táctica de Arcef resonó por Europa en las formaciones disciplinadas de Ricardo, que combinaban infantería firme y cargas de caballería sincronizadas, se volvieron modelo para ejércitos futuros. Las picas que dominarían los campos de batalla europeos en los 3 siglos siguientes descendían directamente de esas columnas que quebraron las líneas de Saladino. Incluso hoy, academias militares de París a Viena estudian cómo Ricardo transformó una defensa desesperada en una ofensiva triunfal, no por superioridad numérica, sino por disciplina, tiempo y genio táctico. Y aún así, la ironía persiste en el Mayo, el maestro de la táctica medieval, no supo convertir su victoria en éxito estratégico. Al perdonarle la vida a Saladino, selló el destino de Jerusalén, que permanecería bajo dominio musulmán por otros 700 años. Aunque la victoria en Arsif fue tácticamente brillante, sus consecuencias estratégicas resultaron desastrosas para los objetivos cristianos. Al sobrevivir, Saladino impuso una nueva estrategia a la guerra de tierra arrasada, diseñada para estrangular a la Tercera Cruzada mediante la escasez, no el combate directo. Había aprendido que en campo abierto no podía vencer a Ricardo y por eso simplemente se negó a luchar de nuevo. En vez de eso, desgastó a los cruzados con ataques constantes a sus líneas de suministro, bloqueos de rutas, emboscadas relámpago y una campaña psicológica implacable. La perfección táctica mostrada por Ricardo, su capacidad de desarticular a un ejército 10 veces más grande en minutos, se volvió inútil ante un enemigo que se negaba a concentrarse para la batalla. El rey, que podía aniquilar a 30,000 hombres en menos de media hora, se sentía impotente contra miles de grupos pequeños que surgían del desierto, atacaban y desaparecían antes de que su caballería pesada pudiera reaccionar. El impacto psicológico, sin embargo, fue doble. Para los cristianos, Arsif entró en la leyenda como prueba de que la fe, la disciplina y la coordinación podían vencer desventajas aparentemente insuperables. La noticia de la victoria reavivó el fervor cruzado en Europa, movilizando nuevas oleadas de voluntarios, pero el mundo islámico también aprendió una lección duradera a la caballería pesada occidental. Bien empleada, era casi invencible en combate frontal. Esa revelación moldeó la doctrina militar musulmana por generaciones. Los comandantes empezaron a priorizar movilidad, terreno defensivo y tácticas dispersas, evitando a toda costa la formación concentrada que llevó al desastre en Arsif. Aquí radica la ironía más cruel de la batalla. La decisión más racional de Ricardo, preservar a su ejército exhausto y no perseguir al enemigo en fuga, terminó causando el fracaso definitivo de la cruzada. El monarca, que dominaba la táctica de campo con precisión casi científica, no supo mirar más allá del enfrentamiento inmediato. Al perdonarle la vida a Saladino, le permitió seguir gobernando, fortificando y resistiendo, condenando así a Jerusalén a permanecer bajo dominio musulmán otros 700 años. Cuando en 1917 tropas británicas entraron por fin en la Ciudad Santa, sus oficiales llevaban mapas basados en los mismos reconocimientos que Ricardo hizo 8 siglos antes. Solo en retrospectiva se reveló el verdadero costo de esa victoria. Los 700 cruzados muertos o heridos no eran cifras, eran guerreros especializados, caballeros Jelichi, cuya formación requería años de entrenamiento y recursos que los reinos cristianos apenas podían costear. Cada uno era irreemplazable a escala local, mucho más de lo que la mayoría de las aldeas europeas podían reponer. Mientras tanto, los 7,000 muertos de Saladino, aunque muchos, podían reponerse en meses gracias a los vastos centros de reclutamiento en Egipto, Siria y Mesopotamia. Así, la victoria de 17 minutos, por más espectacular que fuera en la proporción de bajas, consumió recursos estratégicos que los cruzados no podían recuperar. Aún hoy, el legado invisible de Arsif impregna el arte de la guerra moderna. El principio de que la disciplina, la sincronización y la elección del momento correcto pueden superar hasta la superioridad numérica más aplastante se enseña en academias como West Point y Sandhurst. Fue Ricardo quien, con claridad
histórica, demostró por primera vez la integración efectiva entre infantería disciplinada y cargas coordinadas de caballería, el embrión de las llamadas tácticas de armas combinadas que dominarían Europa hasta la era de la pólvora. Y la lección psicológica sigue vigente en las probabilidades imposibles no importan si logras obligar a tu adversario a pelear en tus condiciones y en tu tiempo. En la madrugada del 7 de septiembre de 1191, 20.000 cruzados marchaban al borde del colapso bajo una oscuridad tensa. Al final de ese día, la costa estaba cubierta por los cuerpos de 7.000 guerreros musulmanes. Ricardo Corazón de León había hecho lo imposible, pero descubrió demasiado tarde que algunas victorias son tan perfectas que terminan siendo estratégicamente inútiles, al demostrar que la disciplina puede triunfar sobre la desesperación. Compuso la obra maestra táctica más refinada de la historia de las cruzadas y al mismo tiempo aseguró que Jerusalén jamás volvería a manos cristianas.